Ahora, no es que SUNAT no se va a enterar si es que mueves dinero menos de 1.000 soles, ¿no? De todas maneras se entera, ya que igual pasa por un tema bancario, ya sea incluso esos aplicativos que se utilizan, Yape, Plin, ¿no? O algunas otras plataformas tipo billetera digitales, ¿no? Donde directamente pues uno retira dinero, lo ingresa a mi cuenta y después recién yo utilizo, ¿no? Hago ese uso. Pero ¿cómo SUNAT se da cuenta de esos montos pequeños con respecto a los montos frecuentes, ¿no? A los movimientos frecuentes, ¿no? Que son a veces hasta de 20 soles, 30, 50 soles, pero todo el día estamos en este constante, ¿no? Entonces, ahí es donde directamente SUNAT te obliga ya incluso a contar con un RUC. Y si tú no lo quieres sacar, en automático la SUNAT ya está generando números de RUC para aquellas personas que están teniendo cierto movimiento de banco. Hola Sandra, buenos días, bienvenida. Aquí estamos con Sandra Castillo, que es una empresaria especializada. Bueno, tiene varios rubros de negocio. Dentro de ellos está el tema de consultoría, es decir, gestiona y bueno, hace consultorías para varias empresas. También tiene el tema de contabilidad y bueno, está además decir que Sandra lleva mi contabilidad. Así que por ahí la conozco su trabajo, y contabilidad en temas inmobiliarios y también en otros rubros, entiendo, temas de importaciones y también tiene una inmobiliaria especializada en comercialización. Entonces, vamos a conversar hoy día sobre todo temas enfocados en contabilidad inmobiliaria. Si estás empezando en bienes raíces, si eres un inversionista, si eres un corredor, un asesor inmobiliario, un gestor inmobiliario, ¿qué deberías tú declarar? ¿Qué tendrías que declarar como impuestos? ¿Qué no declarar? Y cómo gestionar para que finalmente la SUNAT, ¿no? No tengas problemas con SUNAT, que es lo principal evitar, y al contrario, tengas mayores beneficios tributarios que también seguramente Sandra nos va a comentar. Así que Sandra, bienvenida y bueno, vamos a conversar. La idea sería que estemos conversando, ¿no? Que sea una dinámica bonita y que finalmente podamos sacar información de provecho, sobre todo para los inversionistas y las personas que están empezando en bienes raíces, tanto como emprendedores, como aquellos que pues están haciendo de repente temas de crowdfunding o están poniendo capital, y también para los que están haciendo el reclutamiento de capital, ¿no? Esa sería la Hola, idea. hola Jenny, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación, ¿no? Aquí pues, comentarte, ¿no? De todas maneras, comentarles al público, mi carrera es contadora, soy contadora de profesión, actualmente soy socia de algunas empresas, como ya lo has mencionado, y también me considero ciertamente inversionista porque también vemos el tema de proyectos, un tanto de cerca, así que, bueno. Vamos a conversar el día de hoy con respecto a todos los errores o tips contables y tributarios que puedan haber a todas aquellas personas que están empezando en este mundo de las bienes raíces, ¿no? O el tema de inversión también. Así es, Sandra. A ver, para empezar, coméntanos un poco tu carrera. Ya nos comentaste que bueno, estudiaste contabilidad. Entiendo que también administración. Coméntanos un poquito más de tu profesión. Sé que también estás estudiando actualmente, o sea, También. mejorando cada vez más. Sí, a ver, de por sí yo llevo contabilidad, bueno, estudio contabilidad desde el año 2007, donde me despierta la curiosidad por conocer un poco más de esta carrera. Y ya poco a poco, ya en el año 2012, cuando terminó la parte técnica, bueno, en realidad salí enamorada de la carrera y después continué en la universidad, ¿no? En la UPC. Luego de ello he tenido algunos diplomados en ESAM, por ejemplo, en lo que es gestión de micro y pequeñas empresas, en IPAE de lo que es gestión de talento humano, y otros tipos de certificados que corresponden al tema, por ejemplo, de importaciones, temas de marketing digital, ¿no? Creo que eso es parte del crecimiento profesional que uno debe tener, no dejar de estudiar, ¿no? Para justamente alimentar este otro lado personal, y creo que para mí al menos es un tema de satisfacción personal el seguir instruyéndome, educándome, actualizándome, y siempre pues en el tema de seguir estudiando haces mucho networking con los mismos alumnos, ¿no? Y en El temas de seguir aprendiendo. contabilidad, Sandra, y en temas de contabilidad más aún, me imagino, porque se van ajustando las normas, entiendo, o no sé, los reglamentos. Ahí coméntanos un poco. Claro, cada año, de todas maneras, así como se actualiza la unidad impositiva tributaria, la UIT, siempre hay muchos cambios normativos, ¿no? Sobre todo ahora que hubo el tema de COVID,
¿no? Del todo el tema de pandemia, entonces hubieron muchos ajustes, no solamente tributarios, sino laborales, temas financieros, entonces nosotros como carrera de contabilidad siempre tenemos que estar a la vanguardia de todos estos cambios, ¿no? No podemos quedarnos porque obviamente eso haría de que podríamos hacer caer en alguna infracción a nuestros propios clientes, ¿no? Eso es un gran detalle que nosotros toda la vida la vamos a llevar, ¿no? Y como es algo que a mí me gusta siempre estar atentos a las noticias, atentos a todos estos cambios, entonces para mí me encanta este tipo de cosas, ¿no? Así. Claro. Y estos cambios que me comentas, por ejemplo, en temas de COVID, al final terminan impactando en la forma como declaras o en qué terminan impactando al inversionista en realidad o al micro y pequeño empresario o al emprendedor, en otras palabras. Bueno, en realidad han salido muchos cambios con respecto al tema de COVID desde el 2012. Ya, con respecto al tema de emprendimiento, podemos decir que se ha digitalizado bastante la SUNAT desde el año 2018, ¿no? ¿Ya? Justamente si hablamos de un punto de enfoque de inversión o de microempresas, están impulsando mucho el tema de constitución de empresas para formalizar el tema de los ingresos de las personas, ¿no? No solamente de las personas que tienen un negocio, sino también de algunas personas que ahora por pandemia están invirtiendo en el mundo digital, ¿no? De las famosas monedas digitales, ¿no? Las criptomonedas, hay mucha Los gente que bitcoins. invierte en trading, hay gente que invierte también en temas de bienes raíces y es ahí donde pues caemos en un desbalance patrimonial, ¿no? Entonces, hay mucha gente que por pandemia ha tenido dinero, ¿no? Por el hecho de que han retirado FPs, han retirado CTS o han retirado sus ahorros porque hubo el tema de que nos iban a fiscalizar si tenías 10.000 soles en tu cuenta, ¿no? Hubo Exacto. ese cambio de la normativa. Después la cambiaron a que si tienes un promedio de 30.000 soles, 30.800 soles, desde junio del 2020, el banco sí o sí obligatoriamente iba a informar a SUNAT. Entonces, la gente que tenía sus ahorros y que estaba esperando de repente una buena oportunidad para invertir, empezaron a retirar el dinero, ¿no? No dándose cuenta que al retirar el dinero igual estaban ya avisando a la SUNAT, puesto que a partir de 1.000 soles funciona el ITF, ¿no? El impuesto a la transacción financiera y en automático el banco ya le informa a SUNAT, ¿no? Entonces, justamente han habido personas que han estado retirando dinero para poder invertir en algún tipo de negocio o en algún tipo de proyecto, terreno, ¿no? Que menos siempre va enfocado a tener su casita propia, ¿no? Y Claro. ahí caemos en algún tema de no saber cómo justificar el dinero que tenemos para comprar esta casita, ¿no? No es que lo teníamos guardado en el colchón, algo así. Y ahí, Sandra, dijiste dos puntos importantes. Uno, el tema de estas personas que han retirado su dinero, ¿no? Lo han retirado y que a partir de 1.000 soles en adelante funciona el ITF. ¿Y qué pasa en menos de 1.000 soles? Hasta 999. ¿La SUNAT no tiene forma de identificar tus retiros? ¿O cómo funciona? ¿O al final en el acumulado que comentaste, está vigente, no está vigente? Coméntanos un poquito. Con respecto al tema del acumulado, sí, las entidades bancarias están obligadas a promediar, ¿no? Si dentro de los 6 meses del primer semestre del año, directamente tus ahorros, ¿no? O sea, monto que está en cuentas de 30.800, no solo en una cuenta, sino en varias cuentas, incluso porque lo que hacen es dejar 10 acá, 20 acá, 30 acá y así, ¿no? Tratar de manejar varios bancos para que supuestamente su no se dé cuenta, pero en realidad sí se va a dar cuenta, porque el banco suma todo lo que está a tu nombre, tu patrimonio, ¿no? De cuentas, y eso es lo que informa SUNAT. Ahora, no es que SUNAT no se va a enterar si es que mueves dinero menos de 1.000 soles, ¿no? De todas maneras se entera, ya que igual pasa por un tema bancario, ya sea incluso esos aplicativos que se utilizan, Yape, Plin, ¿no? O algunas otras plataformas tipo billetera digitales, ¿no? Donde directamente pues uno retira dinero, lo ingresa a mi cuenta y después recién yo utilizo, ¿no? Hago ese uso. Pero ¿cómo SUNAT se da cuenta de esos montos pequeños con respecto a los montos frecuentes, ¿no? A los movimientos frecuentes, ¿no? Que son a veces hasta de 20 soles, 30, 50 soles, pero todo el día estamos en este constante, ¿no? Entonces, ahí es donde directamente SUNAT te obliga ya incluso a contar con un RUC. Y si tú no lo quieres sacar, en automático la SUNAT ya está generando números de RUC para aquellas personas que están teniendo cierto movimiento de banco, pues, ¿no? A ver si te entendí, Sandra. Significa que, por ejemplo, yo, si fuera, ¿no? Una persona que estoy teniendo unos servicios, digamos que pequeños, ¿no? 20, 30, 40 soles, ¿no?
sin embargo, este acumulado, igual yo no he sacado mi número de RUC personal, supongamos, en el escenario, significa, pero que SUNAT nos estás diciendo que de todas maneras ellos te pueden generar tu RUC por iniciativa propia, por iniciativa de la SUNAT, aunque tú no lo saques. ¿Eso es? Claro, siempre y cuando cuentes con un desbalance patrimonial, ¿no? En todo este tema del movimiento de ingreso y salida de dinero continuo, frecuente y peor aún, si es que algunas personas se compran el aparatito del EasyPay, ¿no? En Ok, donde pasan el ya. Visa a la tarjeta, Ajá. tiene que sí o sí estar afiliado a un RUC, pero lamentablemente EasyPay igual te afilia si tienes DNI. Entonces, ¿Y ahí qué sucede? para la SUNAT, esos movimientos que pasan o los movimientos bancarios que pasan por EasyPay, obligatoriamente tú tienes que generar un comprobante. Y si solamente tienes DNI y no tienes un RUC, es ahí donde la SUNAT obviamente te notifica, no es que de frente te coloca una infracción, sino que primero te notifica y después te va indicando, mira, tienes que acogerte a algún régimen tributario, saca tu RUC, ¿no? Y así, te tiene un mes, 2 meses, y empieza después ya a decirte de que ya te han generado un RUC, indicando de que a través de ese RUC tienes que empezar tu parte tributaria, ¿no? Ponerte a derecho. Y si no lo haces, obviamente de manera voluntaria, la SUNAT de todas maneras te va a sacar un cálculo como si fueras una persona con negocio, ¿no? Aplicando un 29,5% de O sea, uno renta, de los más altos te pone, uno ¿no? de los más altos. Pues perfecto. Obviamente, siempre hay un plazo que la SUNAT te da para que tú te pongas a derecho. Entonces, ahí es una de las primeras recomendaciones que yo siempre doy, ¿no? Lo mejor es que si ya estás teniendo movimientos, ¿no? Y justamente hay personas que lo tienen como un ahorro, porque de repente alquiler o porque de repente alguien están prestando dinero y ese dinero lo están guardando, el interés que van ganando lo guardan, pero no están tributando. Entonces, ahí parte de la recomendación es mejor que de todas maneras saquen un RUC, ¿no? Y bueno, uno mismo puede llevar sus propias cuentas, ¿no? Y Sandra, ahí consulta. ¿Cuándo es considerado desbalance patrimonial y qué sucede? O sea, ¿cómo es el proceso que hace SUNAT para darse cuenta de eso? ¿Es aleatorio? ¿Es a todos? ¿Le sacan un filtro para ver? Explícanos así en términos bien sencillos para que todos puedan entenderlo, ¿qué es un desbalance patrimonial o cómo lo interpreta SUNAT? ¿No? Directamente podemos hablar de desbalance cuando hay un descuadre, ¿no? O sea, si yo soy una persona natural y no tengo ni RUC, no tengo ningún tipo de actividad de ninguna renta activada, ¿no? En SUNAT, entonces, y tengo ingresos de banco, todo va a cruzarse el banco con la SUNAT. De todas maneras son amigos, son aliados. Entonces, el desbalance empieza ahí, porque ¿de dónde tengo dinero yo si no estoy en planilla, si no alquilo, si no genero servicios de terceros, ¿no? En caso que quisiera emitir recibos por honorarios, si no soy persona con negocio o si no tengo inversiones, por ejemplo, en el caso de rentas de segunda categoría, donde la mayoría está cayendo, ¿no? Porque invertimos en plataformas digitales y el dinero después me viene del exterior. Y peor aún, es mucho más rápido que SUNAT te detecte de que tienes ingresos, pero que esos ingresos que son parte de tu patrimonio, que te pertenece, el patrimonio es todo lo que te pertenece, ¿no? En este caso, ese dinero que te pertenece no tiene un sustento, ¿no? Y se puede tomar, en fin, como un lavado de activos, ¿no? Entonces, tener cuidado ahí, por eso es que la SUNAT lo toma en una primera instancia como un desbalance, ¿no? Y te pregunta, ¿no? Si tienes un desbalance, por favor, ha habido, no te ruega, obviamente, pero sí te indica, ¿no? Ha habido un desbalance patrimonial, han habido ingresos, no sé, 200,000 en tal año, a ver, sustenta. Y tú te acuerdas, ¿no? Ah, esos 200,000 que me ingresó fue porque vendí una casa, o porque me dieron una herencia, o porque hubo un préstamo incluso, ¿no? Entonces, tú haces tu descargo y no necesariamente tienes que tributar, simplemente informar a SUNAT de qué fue, ¿no? Ahí Claro. va a Y ahí, depender Sandra, qué fue el ingreso, consulta. ¿no? Consulta, ¿cuánto tiempo tiene SUNAT para supervisarte? ¿Un año, 2 años, 3 años? Si ya pasaron 5 años de ese ingreso que no declaraste, ¿ya te salvaste? ¿O cuánto tiempo es? SUNAT te puede fiscalizar hasta 5 años, ¿no? Hasta 5 periodos anteriores. Entonces, ¿quién guarda los vouchers o los cronogramas de esos créditos que ya acabaste, ¿no? Entonces, Exacto. ahí encima te vas al banco a pedir tu cronograma y te dicen, no, te tengo que cobrar, ¿no? ¿Por qué no guardaste ese papel, ¿no? El documento. Entonces, no, es que SUNAT me está pidiendo, pero igual, ¿no? O sea, ya te cobran. Por ahí tener cuidado con ese tipo de gestiones, ¿no? O sea, hasta 5 años. Es decir, Ujú. por ejemplo, ahora SUNAT, que estamos en el 2023, ¿cuánto es lo máximo que te puede fiscalizar? 18. 2018.
o sea, si tu transacción fue en abril del 2018, ya, puedes estar tranquilo, Claro, ¿cierto? se podría decir, pero en realidad Sunat no lo ve por mes, lo ve por periodo. Entonces, tranquilamente te puede pedir tus operaciones de enero del 2018, ¿no? Ujú. Ya, ya. Entonces, hasta el 2017 hacia atrás, técnicamente, ya Ya está, son documentos que ya están desfasados, ¿no? Entonces ya, ahí ya, ¿no? ya, perfecto. Entonces, y estos temas de Bitcoin, Sandra, que nos estabas comentando, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que has visto con el tema del Bitcoin? Entiendo que, claro, las personas a veces han sacado su dinero, han invertido, por ejemplo, en criptomonedas, en Bitcoin, y tienen ganancias en el exterior. Sin embargo, ahí no sé si ya les están descontando o no les están descontando. ¿Qué pasa si ya les han descontado? Igual tienen que declarar aquí en SUNAT cómo es esa parte. Mira, en realidad la SUNAT en el tema de inversiones, ¿no? Que son justamente las rentas de segunda categoría, ¿no? Queda decir que tenemos 5 categorías según lo que habíamos estado conversando, pero una de las más importantes en el tema de inversiones es la renta de segunda categoría, que en su Ya, mayoría están cayendo justamente porque invierten pues $400, $500 y cuando ya pasan los meses empiezan a hacer, ¿no? El tema de comprar, vender monedas digitales y empiezan a ganar, digamos, no sé, ponle, de 2.000, 3.000, $5.000, pero hay personas que incluso invierten hasta más, ¿no? Invierten hasta $30.000, 20.000, $100.000, y cuando quieren cobrar esos intereses ganados, obviamente la plataforma les cobra una comisión. La plataforma tributa en su país por esa comisión, pero tú, ¿no? Que estás obviamente retirando ese monto de inversión, tienes que tributar por la ganancia, no por lo que hayas invertido de capital, sino solo por la ganancia, el 5%, ¿no? Para que justamente ese dinero entre limpio a tu cuenta, ¿no? Entonces, entra, no sé, ganancia solamente $30.000, digamos, y tú invertiste $5.000. Los 5.000 se quedó en capital, Sandra, y los 30.000 lo estoy retirando a mi cuenta. Entonces, de los $30.000, tú tienes que pagar tu impuesto de rentas de segunda categoría pagando un 5%. Y así tranquilamente puedes hacer uso de los 30.000, pues, ¿no? Que ha ingresado a tu cuenta, ¿no? Es importante perfecto. guardar los pantallazos, sobre todo de la inversión, ¿no? De la inversión y ganancia, donde figure, porque de por sí estas plataformas digitales no están bien reguladas, pero sí lo que hace SUNAT es tratar de justificar, ¿no? Ese dinero que está ingresando del exterior hacia tus cuentas, ¿no? Ya, entonces, ahí Sandra, a ver si, corríjanos si nos equivocamos, para entender. Si yo, por ejemplo, hago una inversión en el exterior, digamos que, vamos a hacerlo con números, ¿ya? Para que sea un poco más entendible. Digamos que invierto $5.000. Esos $5.000 me dan una ganancia, vamos a asumir, de $2.000, más o menos un 40%. Entonces, yo en realidad cuando retiro todo, puedo retirar todo o solo las ganancias, ¿no? Y seguir invirtiendo, entiendo. Pero por esos $5.000, que es mi capital, no voy a generar, no tengo que pagar impuestos. Sin No. embargo, por los $2.000 de nuestro ejemplo en ganancia, sí tengo que pagar impuestos. Pese a que esos $2.000, seguramente la plataforma ya se cobró una comisión. Seguro me van a dar 1.800, 1.900, no sé, el monto que te den, ¿verdad? Pero vamos a asumir que libre de comisiones te dan $2.000. Esos $2.000 tienen que pagar una comisión, ¿verdad? Que es del 5%. O sea, Pagan los impuestos, no la comisión, o perdón, sea, impuestos, sí. Paga su impuesto a la renta, entiendo, de segunda categoría, que es el 5%, que serían así es. $100. Esos Sí. $100, yo como inversionista, ¿no? Que estoy invirtiendo, tengo que declararlo y pagar esos $100 a SUNAT. ¿Es suficiente con hacer el pago a SUNAT o tengo que llenar alguna declaración con mi contador? ¿Cómo es? No, en realidad a través de un formulario tú puedes hacer el pago de manera mensual, ¿no? Si por A o B has hecho 2, 3 retiros, juntas todo y haces un solo formulario y también lo puedes pagar, ¿no? Siempre se paga por periodo, o sea, por mes, ¿no? Se paga por mes. En el año, ¿no? En el año sí es importante que se haga su declaración anual para que el SUNAT obviamente esté certificando de lo que has pagado de manera mensual, pero no es que vas a pagar adicional algo más, no. Simplemente se llena un PDT, ¿no? Que en este caso es el PDT 709, ¿Ya? y ahí informas que ha habido rentas de inversión, ¿no? Rentas de segunda categoría, ¿no? Que junto en ese PDT va las rentas de primera, de segunda, la renta de cuarta, que son trabajos independientes, y la renta de quinta, ¿no? Todo eso va junto en ese mismo PDT.
pero no altera obviamente las otras rentas, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen. Entonces, tú tienes tu inversión, pagas tu impuesto, iba a decir comisión, pagas tu impuesto del 5% y eso lo puedes acumular mensualmente, así sean en 10 ingresos que has tenido, 10 utilidades que has tenido, lo juntas, pero al mes declaras unas en un solo formulario. Eso también puede ser virtual, entiendo, presencial, pero ya, lo declaras. Luego, al año, de todas maneras, tienes que hacer tu declaración jurada anual, entiendo, ¿verdad? Y eso es un PDT 709 que declaras es el consolidado de todo el año, de todas de las pagos de planillas, no sé, recibos por honorarios, tus utilidades de rentas de segunda, que es lo que son las inversiones que estamos conversando ahorita, y no es que te va a generar un pago adicional, solamente que lo vas a declarar en consolidado. ¿Qué pasa, Sandra? Si yo soy un inversionista, tengo ingresos por inversiones, ya sean nacionales o en el extranjero, pero no hago mi declaración jurada anual. ¿Hay algún problema, pese a que yo ya he pagado mi impuesto a la renta mensual? No, en realidad, en el caso de hacer declaración anual, ya, si bien es cierto vas a tener solamente las rentas de segunda, cuarta y quinta, no existe en realidad una multa, ya, a menos que tus ingresos hayan superado, sí, media UIT, o sea, lo más probable es que si hayas tenido movimientos más de 2.425, que es lo que ahorita más o menos es como una media UIT, ya, sí tendrías que declarar este PDT 709, pero la SUNAT siempre te va a notificar primero, te va a decir, te toca, por favor, declara, ¿no? Tu anual. Por ejemplo, ahorita los vencimientos han sido hasta el día 11 de abril. Aún todavía no han llegado multas por faltas de declaración de personas naturales, todavía no llegan, pero sí están notificando a algunas personas que les ha tocado y no han declarado, ¿no? Entonces, pero no es que exista una multa, ¿no? O sea, en una primera instancia no, pero si tú lo dejas de lado, lo más probable es que sí SUNAT te ponga una multa de justo, una media UIT, pero va a depender del ingreso que en su puesto SUNAT tiene en sistema, ¿no? Ya, y ahí, Sandra, la multa es de media unité, o sea, es 2.425 en caso de, pero pasan dos instancias. La primera instancia es la que te avisa, ¿no? Y la segunda, y si tú lo ignoras y no regularizas esas declaraciones, ahí te viene la multa. ¿Y qué condiciones es para que SUNAT te identifique y diga, oye, tú no has declarado? ¿Es porque, simplemente porque a todos los que no han hecho la declaración jurada anual o qué requisitos hay para que te llegue esta notificación de que no estás haciéndolo? En automático, como te había mencionado hace un momento, el tema del ITF, ¿no? Del famoso ITF. A lo que estábamos conversando al inicio, Sí. ¿ya? Entonces, la SUNAT tiene esos movimientos de por sí y uno puede visualizarlo a través de la clave SOL. Cuando tú entras en consultas y trámites, en la lupita de arriba colocas la palabra consulta de ITF y te va a salir todos los movimientos que ya sabe SUNAT de ti. Es más, recuerdo haber hecho un TikTok de eso. Justamente por este problema, ¿no? Y mucha gente dice, ¿cómo sabe SUNAT que yo recibí un préstamo? ¿O cómo sabe SUNAT que ese dinero me ingresaba? Justamente por el ITF, ¿no? Es más, yo como contadora también reviso de los gerentes, sobre todo, estos movimientos del ITF, y Estoy hay varios que les ha tocado hacer declaración anual, ¿no? Justamente porque han tenido movimientos, ¿no? Y es mejor sustentarlos, ¿no? Sobre todo los que estamos en el sector inmobiliario, porque a veces compramos terrenos o compramos propiedades a nuestro nombre y ahí viene ese detalle, ¿no? O sea, o hacemos tipo fondos y nos depositan a nosotros porque nosotros somos la marca personal de esta inversión y pues somos la cara, la responsabilidad. Entonces, prefieren ellos depositar no a la empresa y depositarte mejor a ti y el dinero está en tu cuenta. Entonces, ahí viene también el tema de la información de SUNAT, ¿no? O sea, ¿cómo se entera? Se entera por nuestros ITFs, ¿no? Ya, entonces, a ver, de ahí vamos a pasar a los emprendedores o la marca personal. Pero uno como inversionista, ¿no? Que está empezando, que ya tiene varias inversiones, entonces, en resumen, tiene que declarar la renta mensual, ¿no? Mes a mes, el consolidado y también la declaración jurada anual. Si es que no lo declaras, en realidad tienes una posibilidad de que te multen. ¿Por qué? Porque SUNAT de todas maneras se va a dar cuenta por esto del ITF. ¿Hay un mínimo para que SUNAT te empiece a notificar o a todos los que no han hecho su declaración jurada anual los van a notificar en algún momento? A todos los que no han hecho su declaración anual y han tenido este tipo de inversiones, la SUNAT de todas maneras los va a notificar, ¿no?
pero a quienes no, directamente no han tenido movimientos, siempre me he revisado bajo ya la experiencia en que su mayoría si mueven, tienen movimientos mayores a 20.000 soles o 30.000 en el año, ¿ya? Ajá. Es un rango promedio que te podría decir entre 20.000 o 30.000 en el año, y solamente manejas tu DNI, no hay problema, la SUNAT no es que te va a estar tocando la puerta, ¿no? Pero si tienes mayores a esos montos, sí, lo más probable es que tú has tenido un movimiento de algún tipo de renta y no quieres declarar SUNAT, y la SUNAT pues te empieza a mandar mensajes, ¿no? Te empieza a mandar mensajes de que tienes que acogerte a un régimen tributario, ¿no? Ok, ok, ya. Y ahora pasamos al otro punto, segundo punto. Vamos a tocar los tres puntos. Primero, inversionistas, ¿no? Que personas naturales, bueno, también podrían ser jurídicas, pero es otro tratamiento, entiendo. Pero como personas naturales, ¿no? Estas inversiones. Luego tocaremos el punto de lo que tú comentabas, la marca personal, ¿no? La marca personal o te depositan a ti como representante legal, que también hay que hacer estas declaraciones, ¿no? Y finalmente sería ya como empresa inmobiliaria, como en tu caso, en mi caso, que nosotros tenemos nuestras empresas inmobiliarias, ¿no? Entonces, en el tema de marca personal, ahí, ¿cuál sería la diferencia? O porque si te hacen un depósito a ti, ¿no? Imagínate que tú haces el crowdfunding, como nosotros también bueno, nosotros también trabajamos con el crowdfunding de bienes raíces. Entonces, hacemos estas juntas de capital y finalmente, pues tenemos que declarar y todo lo demás, pero coméntanos un poquito cómo sería este tema en el tema tributario. Claro, esta figura se da muchas veces, muchísimas veces. Entonces, lo importante aquí es al menos certificar un documento, ¿no? Ya hablamos no un punto tributario, sino un punto legal, para que por el lado de SUNAT tenga más peso, ¿no? En el hecho de que tú quieras respaldarte, ¿no? Como gerente, el hecho de tener un documento acreditando que tú te estás encargando de esta gestión, ¿no? De tesorería, ¿no? Si tú puedes ingresar dinero a tu cuenta, lo puedes hacer. Te van a estar depositando tipo crowdfunding, ¿no? Van a llegar los inversionistas por tu marca personal, pero tiene que haber un documento, al menos que certifique que tú te estás encargando solamente de recaudar este dinero, ¿no? Hablando de un punto legal, ¿no? Cosa que si viene mañana más tarde SUNAT, ya tienes ese documento notariado, ¿no? Y bueno, legalizado en realidad para que la SUNAT se dé cuenta de que tú solamente estás recaudando el dinero, más no te estás beneficiando como un tema de ganancia o de utilidad o de comisión, ¿no? Simplemente ese fondo está yendo a tus cuentas, pero tú estás gestionando el proyecto A, el proyecto B, y de repente de quién, ¿no? De la persona jurídica tal, y esta persona jurídica te está autorizando a que tú te encargues de esta recaudación, ¿no? Entonces, Ah, como un tesorero. pero eso sería el escenario en que hay una empresa, ¿no? Que va a hacer Claro. toda la gestión, toda la inversión, el proyecto inmobiliario, y tú estás recaudando a tu nombre como un tercero. Entonces, claro, requieres un documento de sustento que tú eres el puente. Sin Uh -huh. embargo, existe el otro escenario, que serías tú como persona natural, que también lo puedes hacer, aunque no sé si sea lo más recomendable, recaudas el capital y pues haces el negocio, ¿no? Haces el proyecto. ¿Es así? Uh Entonces -huh, ahí claro. no necesitarías un mandato porque tú mismo estarías generando el proyecto, ¿verdad? Claro, pero recuerda que siempre va a haber el tema de inversionistas de por medio, ¿no? Entonces, ellos son los que te tienen que autorizar. Si es que tú como persona natural estás haciendo este fondo de inversión, ¿no? Tiene que haber igual un contrato de por medio indicando de que tú te haces responsable de esta recaudación, ¿no? Claro, Entonces, por respaldo de ambas partes, ¿no? Tanto tuya, por un tema de SUNAT, y tanto de ellos, indicando de que tú estás recaudando este monto, ¿no? Entonces, tú te haces responsable de esta gestión, más no te estás bien. beneficiando porque no hay un pago de comisión o de utilidad, ¿no? Todavía, porque solamente estás gestionando el dinero, nada, ¿no? Estás recaudando. Claro, entonces en estos escenarios bastaría pues con el contrato, típicamente se usan los mutuos o las Uh -huh. asociaciones en participación. Este contrato de mutuo, yo siempre, bueno, nosotros lo hacemos con contratos, ambos casos, ya mutuos y asociación en participación, y sí recomendamos que sea legalizado, ¿no? Con firmas notariales legalizadas, para estar mucho más tranquilos. Entonces, ese sería el sustento, ya, ese sería el segundo escenario. Y como empresa o como emprendedores que recién están empezando su negocio, ¿qué es los principales problemas que has visto de repente en estos temas de declaración, de SUNAT, que puedan generarle problemas? Los tres principales problemas que hayas visto. La mayoría de problemas es porque justamente mezclan sus finanzas personales con las finanzas del negocio, ¿no? Por más que tengan un RUC 10 de persona natural con negocio, utilizan la misma cuenta para todo, ¿no? Entonces,
ahí les deposita el esposo, la mamá, el hermano, todos se prestan el yape, entonces Sunat les damos a entender a Sunat nosotros como emprendedores que todo ese movimiento de esa cuenta es del negocio, pero en realidad de repente hasta solo el 50% es el que mueve el negocio y 50% son de mis gastos personales, que ingresan y sale el dinero. Entonces, es un gravísimo error, obviamente, utilizar estas cuentas personales para las cuentas o sea, utilizarlo como cuenta de negocio, ¿no? Entonces, lo ideal es que se mantengan cuentas diferentes, ¿no? La cuenta que termina en 003 es para solo las ventas de mi producto y la cuenta que termina en 009 es para, mamá, me depositas acá, este YAP es para esto, entonces ya no mezclas que cuando te vas a un supermercado o a una discoteca, a un lugar, ya utilizas la otra tarjeta, ¿no? Entonces ya ahí incluso el que te lleva tu contabilidad no se va a enterar de tus gastos personales, ¿no? Porque a mí me llega de todo, me llega comprobantes de todos los lugares. Y a veces uno piensa que es del negocio y me dice, no, es que salí con mi enamorada, me fui de viaje, ¿no? O me hospedé en tal lugar y, ok, pero no es gasto de la empresa, ¿no? Porque tú vendes y compras productos, o sea, son gastos personales. Ese es uno de los gravísimos errores, ¿no? Porque viene Sunat y ¿qué le digo? Cuando ya yo le muestro el estado de cuenta, que has comido en Chile, no has comido en Kentucky. Pues ahí viene el detalle, ¿no? Ese es un Sandra, gravísimo error, ¿no? Sandra, ya, eso es uno. Ahorita vamos por el segundo y el tercero. Pero en este punto, ¿qué ocurre, por ejemplo, si es que ya tiene dos cuentas, ¿no? Igual es una persona natural con negocio. Estamos empezando porque hay distintas escalas también de emprendedores, ¿no? Persona natural con negocio, de repente ya luego la persona jurídica y dentro de la persona jurídica pues hay distintos regímenes también, ¿no? Régimen especial, general, dependiendo del tamaño, del volumen de ventas, entiendo. Entonces, pero este primer eslabón, que es la persona natural con negocio, que es el RUC 10, así es, ¿verdad? Así es. Ya, este RUC 10. Este RUC 10, tú dices que tengan dos cuentas separadas. Estas dos cuentas separadas, una lo usa para sus gastos personales y otro porque a veces, claro, te encarga la mamá, oye, cómprame un celular, te deposita 1.000, 2.000 soles, la tía, qué sé yo, y así va subiendo. Entonces, ¿qué haces en este caso? O sea, Sunat, ¿qué es lo que sucede? Porque igual va a ingresar a tu cuenta, igual va a haber este tema de ITF. ¿Cómo lo argumentas? Porque no vas a tener el sustento de que, uy, sí, lo que pasa es que mi tía me encargó que compre en el supermercado. Me salieron 500 soles. ¿O cómo sustentas en ese caso? Bueno, dentro de las normas de contabilidad y dentro de los principios de contabilidad, nosotros tenemos el principio de la razonabilidad, ¿no? Y justamente ahí nos amparamos con respecto a este tipo de movimientos, ¿no? Le indicamos a Sunat, mira, también dentro de esta misma cuenta tengo cosas personales, ¿no? De aquí en adelante, por un tema razonable, yo he estado utilizando, pero de aquí en adelante me pongo a derecho y voy a cambiar. Por ahí, obviamente, me puedo escudar en un principio, ¿no? Pero que siga sucediendo, ya no. Entonces, en un principio. O sea, siempre hay una parte ahí que podemos amparar este tema de esta salida, dar estas salidas, ¿no? Pero ya después ya no, siempre y cuando la SUNAT, lo más probable es que eso suceda o te multen o te sancionen con respecto a movimientos grandes. Por ejemplo, si alguien te está depositando 20.000, 30.000, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendrían que depositarte ese monto, ¿no? O sea, a menos que estés prestando dinero y no estés pagando tu renta, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle. Pero cuando son montos pequeños, en realidad, pequeños hablamos de 1.000 soles, 500 soles, o sea, ahí Sunat como que no le toma tanto el foco. Más Sunat cuando ya son montos más relevantes a partir de una UIT, ¿no? De 5.000, de 10.000, ¿no? Por ahí sí te dice, ¿y de dónde salió ese dinero o por qué te ingresó, ¿no? Ahí es donde ya viene la duda, ¿no? Ya, entonces, mi consulta, solo para ir Se cerrando. te ha bajado el volumen. Ah, Por momentos siento que ya. te vas. Debe ser porque me alejo. Ahora me voy a acercar. Sí. Ya. Entonces, pero en este tema, Sandra, claro, porque una persona puede tener, ¿no? Negocios como tú, que tienes varias líneas de negocio, igual que nosotros, bueno, igual que yo también. Entonces, puedes tener un RUC 10 por ciertos servicios, de repente asesorías que brindas, ¿no? Puedes tener de repente o ser gerente de una empresa, porque yo soy CEO de Viva 360, a su vez estamos haciendo otra empresa, entonces al final se tienen ingresos por distintos rubros. Pueden ser por RUC 10, pueden ser como empresa, puede ser como planilla. En esta declaración jurada anual, ya no como Jenny como la CEO de Viva 360, sino ya Jenny como persona pues natural, ¿no? Que tiene que hacer su declaración también, tiene que hacer su declaración anual. Entonces ahí se consolida todo. Tu RUC 10,
tu planilla, tus recibos por honorarios, tus rentas de inversiones, que tengamos inversiones en otras empresas también, todo eso se consolida. ¿Así es? Exacto. Tú como persona natural, como Jenny Córdoba, ¿no? Con tu RUC 10, obviamente lo ideal es que a finales de año siempre se haga esta declaración como persona natural, consolidando las rentas de primera, que son las rentas de alquileres en caso tengas, las rentas de segunda, que son temas de inversión, por si A o B tuvieras utilidades en alguna de tus empresas, o que hayas puesto un dinero y ese dinero te está generando ciertos intereses a tu favor, esa es renta de segunda. Acciones También, también, ¿no? pues, Ahí están ¿perdón? las rentas de segunda, también entran las acciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes Claro, acciones utilidades, ¿no? son utilidades, ¿ya? Y en la Ya. tercera, No, la tercera no entra como rentas de persona natural. Ahí no. La tercera solamente es para personas con negocio o para personas jurídicas. Pero en el caso de las rentas anual de persona natural, solamente entra la primera, la segunda, la cuarta, que es honorarios, como persona independiente, y la quinta, que es persona dependiente en caso que estuvieras en alguna planilla, ¿no? Todas esas cuatro rentas se juntan ya en ese PDT, ¿no? En el PDT 709, que es la renta anual, ¿ya? Pero cada renta se paga de modo independiente. ya, ¿No? perfecto. Entonces, estábamos conversando, Sandra, de los tres principales errores que tú has visto en emprendedores. Comentábamos del uno, que es mezclar las cuentas, y que finalmente tú recomendabas que tengan un número de cuenta para su negocio, ¿no? Persona natural con negocio, y otro número de cuenta para sus temas personales. Y si en caso tu vecino, tu amigo, tu mamá, familiar te deposita o haces algunas transacciones con eso, tú puedes sustentarlo a SUNAT mediante la razonabilidad, pero siempre hay que estar controlando ese tema. Y el segundo error que tú encuentras más común que están haciendo los emprendedores en temas contables tributarios. El otro error es prestarse RUCs. ¿Cómo Hay así? negocios o emprendedores que no tienen RUC porque piensan de que, fuera de que le tienen miedo a SUNAT, ¿no? Eh, lo que hacen es prestarse el RUC. O sea, le dices, mamá, préstame tu RUC, lo voy a utilizar un tiempo, la mamá se cansó, nos peleamos y, hermano, préstame tu RUC y así. Empresarialmente, ese negocio no va a crecer, porque obviamente no tiene una persona que lo represente. ¿Ya? Ese es un gravísimo error, puesto que también les generan de cierto desbalance a las otras personas, ¿no? Porque la SUNAT piensa que, ¿no? Directamente tanto la mamá, el hermano, quien le prestó el RUC, es quien, pues, está teniendo esos movimientos, cuando en realidad no es así, sino quien está haciendo esos movimientos es Sandra, que se está prestando a los otros RUC, ¿no? Entonces, no es escalable. En algún momento ese negocio de todas maneras va a necesitar un RUC que lo represente, ¿no? Y que obviamente empiecen a crecer tanto financieramente como tributariamente, ¿no? Entonces, por ahí es otro error que en su mayoría ha estado sucediendo, ¿no? Dentro de la parte de la informalidad que manejamos acá en Perú, ¿no? ¿Qué es lo peor que has visto con esa situación? ¿Qué es lo peor que ha pasado? Que tú en tu experiencia hayas visto. ¿Qué es lo peor que en realidad, fuera de tener problemas familiares internamente o perder un amigo, porque le prestaste el RUC, ¿no? El amigo es quien después está buscando solucionar o quitarle los accesos al otro, o si por A o B este RUC, por ejemplo, empezó a licitar de la nada con el Estado, quien pues se sacó el ancho ahí vendiendo, teniendo el contacto, atendiendo al cliente, pues se queda fuera, porque en realidad quien está representando es el dueño del RUC. ¿No? O ahí viene un grave problema cuando ya hablamos de montos altos, ¿no? O sea, si te llega una licitación de 500.000 o de 1 millón, Claro, entonces quien está el dueño representando del es RUC, quien da la cara, ¿no? claro, el dueño del RUC es el que se va a quedar El con que el da la negocio, cara. el que da la cara. Entonces, si por ejemplo tú como emprendedor te prestaste el RUC de alguien, ¿no? Quien se va a quedar con el negocio es el dueño del RUC, entiendo. Por más que tú hayas hecho el negocio, al final el otro solo te prestó, pero te quedaste sin negocio porque, pues finalmente no Exacto, ordenaste tu contabilidad y tus finanzas. exacto. Un tema financiero, pierdes todo en realidad, pues, porque es como que prácticamente le estás haciendo el favor a esta persona que está que tiene el RUC. Y también por otra parte, si las cosas no van bien, ¿no? Estas sanciones o cualquier implicancia que hubiera dentro de esta parte operativa de este RUC, por ahora un trabajador se accidentó o alguien, ¿quién va a ser el que da la cara? El dueño del RUC. Entonces también, o sea, así como hay cosas buenas que de repente esta persona se queda con el RUC y con el negocio hecho, también hay la otra parte, ¿no? Que se queda con la super multa porque la otra persona no pagó. ¿Cuánto es una multa, por ejemplo, por accidente?
Normalmente cuando la persona no la ponen en planilla, las multas son de 28.000 soles a más. Es lo Ya, mínimo. es Ujú. lo y no es susceptible no sé, a de repente negociar, conversar, exoneración, no hay. No, Simplemente si hay un puedes accidente en la fraccionar, ruta. pero no, al contrario, si fraccionas se empieza a crecer tu multa porque hay intereses por parte del Estado, ¿no? Pero de ahí que baje por un tema laboral, sobre todo, es súper delicado. O sea, si tú tienes trabajadores y no los has puesto en planilla y justo uno de ellos se accidenta, la multa mínima es 28.000 soles. Por no haberlo puesto en planilla. Lo que el accidente es otra cosa, porque ahí viene un otro tema judicial, incluso por el tema de indemnización al trabajador. Peor si esta persona se queda damnificada porque de repente no va a poder trabajar durante más tiempo y no tenías un contrato. Entonces, ¿quién da la cara? El dueño del RUT. Igual, mira, fuera de que estés prestando el RUC, que es el problema que estábamos conversando ahora, en el caso de que sea tu planilla, de repente como emprendedores también, ¿no? De repente están empezando y poner a personas en planilla, pues es costoso, ¿no? Una persona en planilla te cuesta un 50% más de lo que tú, normalmente de lo que tú le pagas en sueldo, un 30 un 50% más, al Un menos tren. yo uso ese ratio, ¿no? Ujú. Porque ciertos gastos, etcétera. Pero pero que no lo pongas, ¿no? Y que, uy, justo seas el Mucho más piña que ese caro. accidente, mínimo 28.000 soles. Ahora, ese accidente no tiene que ser grave para que te multen, o sí, o cómo es que sucede No, este proceso. basta porque esta persona de repente se peleó contigo, con su empleador, y sabes qué, no, yo quiero todos mis beneficios, me voy directo a Sunafil y como no me he puesto en planilla, solo por el hecho de no haberme puesto en planilla y yo tener un vínculo laboral contigo en el tema de ingreso, salida, ¿no? Directamente ahí, tú ya te cayó una multa, ¿no? De estos 28.000 soles. O Por sea, no es lo haberlo mínimo. puesto en O planilla. sea, no necesariamente tiene que haber ocurrido un accidente simplemente por el hecho de que no lo has puesto en planilla. Es parte de una informalidad, si hablamos del tema de la informalidad, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre si este trabajador está en recibos por honorarios? Te No, si brinda es un que está servicio en por... recibos por honorarios, directamente se entiende de que no hay un vínculo laboral, ¿no? No hay un vínculo directo en el sentido de que no hay un control por parte del empleador de ingresos, salida, descuentos, no ha habido ese vínculo directo para poder decir, así eras mi trabajador. Simplemente se hace recibos por honorarios cuando la persona va, hace un trabajo específico y de ahí termina y se va. Punto. Ujú. Es un tercero. Ya, Ujú. perfecto. Entonces ya estamos aprendiendo bastante también como empresarios, ¿ah? Ya, y el tercero que tú viste que más, el tercer problema, conversamos el primer problema, que es el tema de estar prestando, el segundo era prestarse estos RUCs, ¿no? El primero, Ujú. estar mezclando tus cuentas, el segundo, prestarse los RUCs, y el tercer problema en el tema de los principales que tú has visto en estos emprendedores a la hora en sus temas tributarios y contables. El tercero siempre es el tema de la falta de comunicación o de información, pienso yo, con respecto al tema de la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el detalle de que el emprendedor, nosotros cuando empezamos queremos hacerlo todo, o lo hacemos todo, ¿no? Y Empezamos a tenemos que vender, hacerlo queremos todo. declarar, queremos pagar el impuesto, queremos hacerla de todo, hasta de courier, ¿no? Entonces, ahí viene un detalle porque si bien es cierto, nosotros somos todistas, podemos hacer todo al inicio, pero siempre la empresa va a ir creciendo, van a haber más funciones, van a haber más, tenemos que empezar a delegar ciertas cosas y es ahí donde empezamos a caer en ciertas infracciones sin darnos cuenta, ¿no? El hecho de no contratar personal, por ejemplo, o de no distribuir las funciones. Ese es un grave error, ¿no? De no distribuir las funciones con respecto a qué me voy a dedicar yo. Ya no nos volvemos un gerente, sino nos volvemos un autoempleado. Y ahí empezamos a caer en infracciones. ¿Ya? Ese es un gravísimo error en el hecho de no pensar que nuestro negocio va a ser escalable. Escalable en el sentido de organización, ¿no? Organización porque no queremos soltar lo que en algún día nosotros hemos hecho. Entonces Nuestro ahí proyecto. también caemos como emprendedor, ¿no? Nos metemos tanto a nuestro sistema que no queremos salir, ¿no? No queremos salir y empezar a mirar todo de arriba para poder empezar a ordenar nuestras piezas con lo que tenemos, con lo que no tenemos, pero debemos de empezar a pensar en proyectarnos, ¿no? Y no generarnos solamente ser un todista, ¿no? Porque podemos caer en infracción. Entonces, el tercero sería delegar, ¿no? Aprender a delegar. Exacto. Implementar bien tus funciones, o sea, ahí yo como industrial, ya saben que yo estudié ingeniería industrial en la Católica, entonces como industrial y yo te recomendaría bastante el tema de procesos, ¿no? Tener procesos ordenados, un MOF,
su manual de organización y funciones, que básicamente son los perfiles, ¿no? Y las funciones que va a tener para saber, pues, delegar, porque si no, ¿cómo creces? No hay manera de crecer, porque uno tiene que 8 horas al día, y eso, ya si trabajas, si eres emprendedor, 10, 12 horas, si quieres, 14, no importa, pero no tienes más. Entonces ya, ese es el otro de los principales problemas que tú has visto, ¿no? Y Sandra, ya para ir cerrando, creo que la información fue bastante enriquecedora y creo que les va a servir a muchos y les va, ¿no? Les va en verdad a algunos, porque mira, yo he escuchado y te comparto, incluso de algunos de mis inversionistas, que ellos, por ejemplo, escucharon por ahí, porque siempre está este tema, ¿no? A veces me comentaron, entonces siempre es importante contrastarlo con total certeza de este tema de no, pero mira, yo tengo inversiones en distintos lados, estoy recibiendo pues utilidades de distintos, ya sea en acciones, ya sea porque, ¿no? Invertí en una empresa, invertí en crowdfunding, invertí en bienes raíces, etcétera. Sin embargo, bueno, recibí todas estas rentas, pero no es necesario, como ya me están descontando y estoy haciendo de mensualmente o en el momento que sucede, estoy haciendo la declaración de mi impuesto a la renta, de mi renta de segunda categoría, no es necesario que yo haga una declaración jurada anual, pero ya hemos visto que sí. Entonces, Es sí lo es. ideal en realidad. Financieramente nos conviene hacerlo, ¿Por qué? porque con ese PDT anual tú puedes mejorar tus tasas de crédito incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando quieras solicitar un crédito, puedes negociar ahí con ese PDT anual, más no solamente con los pagos mensuales que haces, ¿no? Ahí ya no te hablo de un punto tributario, sino te hablo de un punto financiero, ¿no? Ok. Eso respalda más incluso esos pagos mensuales que estás haciendo. ¿Eso qué significa respalda más? O sea, para que cuando saques un crédito aterrizado, en lenguaje coloquial sería para que te den una menor tasa y un mayor monto de préstamo. Claro, te dan una mejor tasa, obviamente, y te dan mayor crédito porque ya no vas a, el banco ya siente que tiene menos riesgo contigo porque tú dentro de este PDT anual estás indicando todos tus otros tipos de ingresos que tienes. Ok, ya. Ujú. Eso es a nivel financiero y a nivel Financiero. tributario, ¿sí podrías caer en multas o no? Claro, en el caso que solamente lleves rentas de segunda categoría, ya, no es que caigas en multa, pero sí directamente es recomendable porque SUNAT sí no se va a quedar con la duda de por qué has estado pagando ese 5%. Si porque veniste de repente de un inmueble y eso fue un parte de una inversión, o si fue porque estás invirtiendo en criptomonedas, o por qué. O sea, el por qué estás pagándome a mí el 5%, ¿por qué no me pagas el 29.5%? Pero si tú haces tu PDT, ya le reconfirmas a SUNAT que directamente es por un tipo de ingreso específico, ¿no? Claro, Ujú. entonces también podría pasar que al final SUNAT es una entidad pues reguladora, supervisora, Claro, etc. recauda nada más sus Exacto, impuestos. y lo que va a querer es el mayor cantidad de impuestos. Si se te puede cobrar en lugar del 5% el 29.5, creo que cualquiera lo haría. Siempre va a buscar, Va a buscarle. siempre te va a buscar la situación. Ya, pero multas no. Al No, en final nuestro es. caso, no, siempre y cuando, como les mencioné hace un momento, ¿no? Si tus ingresos no son tan altos, por lo regular la SUNAT empieza a meter dudas con respecto a si tienes unos ingresos en el año de 20.000, 30.000, por ahí va el movimiento. Ahí recién empieza a preguntarte, ¿y de qué estás Bueno, trabajando, no? Pero si es eso es lo menos, que le sucede a nuestros inversionistas, ¿ah? Superan los 20.000, 30.000. claro, Por eso entonces estoy por preguntando. ahí yo sí les ¿Ah? recomendaría que al menos hagan su declaración anual, confirmando de que son rentas de inversión y nada más. Y en ese caso, Sandra, por ejemplo, en tu estudio de contable, ¿cuánto es más o menos el rango que les puedes brindar para darles ese servicio? Se evalúa mucho el caso, porque hay momentos en los cuales que han llegado inversionistas y tienen ingresos de diferentes maneras, no solamente en terrenos, no solamente en proyectos, sino también en algunas plataformas digitales. Entonces, lo que se hace normalmente primero es una planificación tributaria en base a los estados de cuenta, en el ITF y en obviamente una pequeña sesión para poder saber exactamente qué otro tipo de ingresos tienen, ¿no? Porque nosotros como gerentes o como CEO, no sabemos si es que ellos están en planilla en algún lugar, porque a veces no nos cuentan, o Ujú, si es que ellos son gerentes de otros lados, ¿no? Por un tema de confidencialidad también ellos se mantienen, ¿no? En reserva, pero ujú. ya cuando nosotros vemos desde un punto contable, tributario, empiezan a salir otras cosas, ¿no?
Ya, Ujú. entonces sí, y ese servicio, bueno, lo coordinan, pero para que se hagan una idea, el servicio contable no es muy caro por si están pensando desde el otro lado, uy, no, pero ¿cuánto será, no? Dios mío, ¿nos puedes brindar un Mira, en rango realidad, para que se animen las si, personas? Ajá. si vemos un rango de topes en nuestros tarifarios, si nosotros tenemos que hacer una pequeña planificación, digamos, de un monto dentro de los 100.000 soles, ¿no? Normalmente el costo está en 250 soles. Eso incluye obviamente la planificación y obviamente una asesoría para que a partir de la fecha tú puedas llevar mejor tus cuentas, ¿no? Ya te indicamos exactamente si es que tienes que estar pagando cuartas, si es que tienes que... Y obviamente hay una asesoría de por medio continua, porque de todas maneras el cliente siempre por ahí está preguntando, Sandra, ¿y compro, pido boleta, no pido boleta, ¿no? Para bajar mis impuestos de cuarta, ¿no? O algún otro tipo de renta que tenga. Entonces, vienen costos de ese monto para que tengan una planificación de 12 meses y lo puedan manejar mejor, ¿no? Entonces ya le damos su cuadrito, incluso para que sepan cuánto impuesto van a pagar al cierre de año. Entonces, por si A o B algo se altera dentro del año, lo colocan ahí y empieza a salir su cálculo, ¿no? ¿Qué más, qué tanto más tendrían que pagar en todo caso, ¿no? Ujú. Ah, ya, perfecto. Entonces, este servicio, ¿y eso es para la declaración jurada anual o para que Es se una registre? planificación del año, ¿no? Ya la declaración anual ya es un costo aparte. Ujú. Que está en un rango, o sea, te lo digo para que se animen a de repente a tomar tus servicios, ¿no? Claro, en un rango pequeño, ¿no? Si estamos dentro de, hablando de estos ingresos de 100.000 soles en el año, ¿no? Esta declaración anual tiene un costo de 150 soles, ya que no me parece nada lejano, ¿no? Ujú. Para personas Está naturales, totalmente ¿no? Que están accesible, en metidos en el realidad. tema de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pedimos también documentos para poder leer, por ejemplo, alguien que está invirtiendo ¿no? Temas de proyectos y tienen contratos, entonces hay que leer el contrato por ahí, ¿no? Porque hay cositas sueltas de repente, ¿no? Pero sí, normalmente esos son los costos parte de la tarifa, ¿no? Desde donde inicia. De declaración jurada anual. Claro, entonces sí, sí sería bueno. Ahí, Sandra, pues yo creo que sí, sí brinda un muy buen servicio, ¿no? Es parte de, bueno, nosotros por eso trabajamos bueno, con Sandra, con su equipo, y no solamente es, pues Sandra, ¿no? Sandra finalmente es la imagen, la marca personal, vamos así decir, o la marca de la empresa. Sin embargo, hay todo un equipo detrás, ¿no? Hay un equipo especializado en planillas, hay un equipo especializado, entiendo que en inversiones, Tributario, en en controles, expedientes, tenemos es todo áreas. un equipo. Ajá, es todo un equipo en realidad que te permite llevar una contabilidad pues de la mejor manera para finalmente que Sunat sea tu amigo, porque también te puedes acoger a beneficios, ¿cierto? Hay ciertos beneficios que de repente por desconocimiento terminas pagando de más, ¿verdad? O por ejemplo, caso los que alquilan, ¿ya? Solo para ya, con esto cerramos. Para los que alquilan, como empresa, ¿no? Un alquiler, tú pagas el 18% cuando tú alquilas una propiedad a alguien. Sin embargo, como persona natural, pues es el 5%, entiendo, ¿no? Así es, así es. Entonces, toda esa asesoría también finalmente, ¿cómo lo sé yo? Porque finalmente Sandra en su momento nos ha comentado, ¿no? Entonces, de esa manera, a ti como inversionista también te conviene esa asesoría. Bueno, Sandra, tres recomendaciones que darías a todas las personas que están invirtiendo o empezando a invertir y a los emprendedores desde tu punto de vista tributario y financiero, tal vez. A ver, chicos, las recomendaciones, así bien puntual, chicos, es importantísimo que ustedes, si es que solo están con un DNI, es importante que saquen su RUC, al menos para que puedan ir viendo su CTF o qué sabe SUNAT de ustedes. Ya, directamente les recomiendo que se instalen el APP Personas, que es un aplicativo gratuito que lo pueden colocar en su celular. Y no es que SUNAT los va a hackear por ahí, no, nada. Al contrario, eso es un aplicativo súper importante que todos, al menos los peruanos, deberíamos de usar para nosotros tener un RUC. Si no tienes el tiempo de ir a SUNAT, pueden hacerlo a través de ese aplicativo. En 3 minutos pueden sacar su RUC si es que solo cuentan con DNI. Y si alguien se olvidó la clave, con ese mismo aplicativo de APP Personas, también lo pueden recuperar. Otra recomendación que les puedo dar, chicos, es que inviertan, no tengan el dinero dormido, ¿no? Hay muchas maneras de poder invertir, ya sea en productos digitales, en productos de terrenos, en proyectos. Y yo siento que nosotros los emprendedores, hace poquito que di una charla, veíamos los estadísticos de nuestro espíritu emprendedor a nivel de Latinoamérica y nosotros somos el tercer lugar de espíritu emprendedor. Entonces, el Perú se mantiene a través de nosotros
directamente porque somos microempresarios y tenemos este espíritu ahí. Pero es muy importante que no tengamos miedo, Sunat, y que más bien al contrario, aprendamos a conocer la cultura tributaria, como todo peruano que somos, para poder sustentar, obviamente, los ingresos que tengamos pagando de una manera justa, ¿no? No sin que alguien se lleve más nuestros impuestos, sino en realidad pagando lo que corresponde de acuerdo al nivel de ingresos o a lo que estamos brindando, ¿no? Ya sea un producto, un servicio o algún tipo de inversión que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Perfecto, Sandra. ¿Y cómo te podemos ayudar, Sandra? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo? Coméntanos de tus redes, Ah, no ya, sé, chicos. cómo nos podemos Con en respecto contacto a las contigo. redes. Sí, estamos manejando a través de las redes sociales. Como sabrán, bueno, yo soy socia de JS Consultores Contables, que es el estudio contable donde también soy gerente comercial y socia. Estamos como consultora Sarucata, donde vemos temas de consultorías en sí, para temas de emprendimiento y digitalizar sus negocios. Y también, bueno, en redes me encuentran como Sandra Castillo TK en TikTok, en Instagram como sandracastillo.asesora y bueno, en Facebook como Sandra Castillo. Así es. Entonces, cualquier consulta que puedan tener, ahí Sandra encantada los va a atender. Y bueno, finalmente creo que para ir cerrando ya diría que pues si les ha gustado y les hace ruido el video, que por favor lo compartan para llegar a más personas y también para ayudar a que el algoritmo pueda impactar en más personas. Bueno, le den like, se suscriban obviamente y nos comenten qué tema les gustaría que toquemos en la siguiente, que así les pueda ser útil y les pueda servir a ustedes, ¿no? Así que creo que eso sería. Muchas gracias, Sandra. Gracias por estar aquí, Gracias. por compartir mucha información, sobre todo que les va a permitir en realidad estar tranquilos, porque creo que eso es lo que te da, ¿no? Tsunat, a veces uno se preocupa como inversionista, como emprendedor. Sin embargo, creo que conocer las reglas y hacerlas tu amigo te da esa tranquilidad y esa paz de que todo esté tranquilo y si por A o B viniera una notificación, tienes el sustento. Exacto. Gracias, Jenny. Gracias, chicos. Gracias por transmitir Gracias. esto en este canal. Muchas gracias.